Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la ayudantía que la recuperativa. Hoy día ya que el profesor ayer les pasó la clase número 7, vamos a pasar parte de lo que teníamos pendiente y vamos a pasar la ayudantía número 7. Estuve revisando un ejemplo, yo le había comentado, se me escucha, ¿no? Sí, se escucha. Habíamos quedado pendiente en la clase pasada, si esta gráfica se podía cortar. Esta gráfica si podía partir de cero y la respuesta es no. No se puede partir de cero acá porque esta gráfica se va modelando en el tiempo. Entonces, no se puede partir de cero la gráfica a menos que sea otro tipo de plot, por decirlo así. Que era el que habíamos trabajado en la serie de Fourier, que es este. X y gráfica. Definir un eje como el tiempo y otro eje como el valor de la entrada. Entonces, un ejemplo que podríamos ocupar este módulo y sería como la forma. Así, ocupar un mux, concatenar. Entonces acá tendríamos que sacar la magnitud y un clock. Y aparte de eso, la magnitud tendríamos que filtrarla. Acá el sistema que yo había creado de filtraje era ese. Entonces, este es un selector. Entonces, lo que hacía el selector, eh, voy a copiar el tiro. Lo que hace el selector es que empieza a contar después de cierta cantidad de números. Entonces, en ejemplo, esto redondea los números, la saturación hace que los números nos salgan hasta cierto número de números, y de ahí esto hace que después de cierta cantidad de números empiece a aparecer. Entonces, a través del selector, ¿ustedes qué pueden hacer? Pueden como recortar la señal y crear un clock a la vez. Es muy complicado, así que yo creo que simplemente déjenlo así, porque de acá tendrían que, este sería su nuevo tiempo, recortaría la señal, por ejemplo, eso lo que hace el selector es recortar la señal. Entonces con eso pueden reducir los datos a la mitad. Y aparte, este tiempo lo tendrían que ocupar como tiempo de ploteo. Ese. Entonces un ejemplo, el selector sería ¿de cuánto? 50 valores. Entonces después del 50 recién graficaría todo. Y acá también, 50. Entonces, ¿qué haría? Se comería todos los primeros datos. Los primeros 50 no haría nada. Y después del número 50 recién aparecerían los datos. Acá te está diciendo que son 50 datos. ¿Qué parece? Está diciendo que las dimensiones son diferentes. Y de acá salen 50 datos. 50 más. 128 vectores. No más.
Dice una dimensión 128 elementos, pero el otro tiene 151 elementos. Tendría que poner otro selector. Yo digo que es mucho enredo. Entonces, serían 51, 51, 50. Bueno. Pero ahí tendrían que modificarlo para obtener un ejemplo con el tiempo. Por una parte, recortar el tiempo y por otra parte, recortar el... Es decir, tienen que tener la misma cantidad de vectores. Eso es lo que pasa, que te dice que uno tiene, un ejemplo, el por uno dice que tiene 128, 50 elementos. Te dice que el concatenar no te funciona. Por uno, dimensión. Pero ahí se los puedo traer, pero la verdad que no vale la pena. Simplemente lo extrapolan esto y listo. Pero no se puede trasladar acá este gráfico directamente. El Spectrum Analyzer sería como el más aproximado que te da centrado en cero. Lo otro que vamos a ver hoy día es un tema que se llama el diagrama de Bode. Lo vieron con el profesor. Entonces, para nosotros hacer diagramas de Bode, tenemos que marcar dos puntos y con eso podemos hacer el diagrama de Bode. Tenemos que marcar donde entra la señal, que sería este punto. Este punto sería donde entra la señal. Y donde sale la señal, que sería este punto. Este no hace FFT chip, pero no hace IFFT. Por lo tanto, tendríamos que colocar acá. Nosotros vamos a linealizar y colocamos Open Loop Out. Y acá le colocamos perturbación. Linealizar Analysis Point. Input perturbación. Y nosotros de acá podemos sacar lo que sería el diagrama de Bode. Bajar esto. Bode. El diagrama de Bode lo vieron con el profesor, ¿no? ¿Lo alcanzaron a ver en clase? No. Ya. Bueno, ahora lo voy a pasar, pero este es el procedimiento que se ocupa, se hace como un bucle. Que de aquí se saca, se entra, tú seleccionas el diagrama de Bode y seleccionas las dos entradas. Entonces está la input perturbación y la open loop output. Colocan OK y ahí te va a pasar el diagrama. Voy a colocar run, está cargando a 80. Mira que todavía está cargando. Entonces lo que tenemos que hacer, el output, es donde sale nuestro sistema en FFT, que sería acá. Aquí sale nuestro sistema ordenado. Acá. Es un ejemplo, si nosotros tenemos un sistema donde tenemos un ejemplo, una entrada y una salida,
¿Te fijas? Esta entrada está en el dominio del tiempo y esta salida está en la misma señal, pero está en el dominio W. Por lo tanto, acá está la FFT. Ya, debe ser por la IFFT, pero más adelante lo vamos a pasar con otros valores, porque pensé que se iba a ver relativamente bien, pero se ve muy feo el diagrama de Weyl. Y generalmente, mire, les voy a pasar un repaso, como dicen que no pasaron la materia, de lo que sería la clase que pasó el profesor, que sería la clase 7, y ahí vamos viendo las cosas, porque eso no tiene mucho sentido. Mire, primero, el profesor partió dando la FFT, como en el mundo del tiempo pasa una simple multiplicación, que es lo que habíamos pasado en la ayudantía pasada, y después comenta que para calcular ¿cómo se llama? El diagrama de espectro en magnitud, simplemente se ocupan las amplitudes de tanto en X como H. ¿Y qué es H? H, déjenme abrir acá abajo que se mantenga. Cuando nosotros tenemos un sistema, tenemos una entrada, ¿cierto? Que sería el X de W, y tenemos una salida, que sería el I de W. Y el H de W vendría siendo lo que sería el sistema. Porque simplemente el sistema le entra una señal, esta es una señal, y le sale una respuesta de la señal que entra. Sí. O sea, son señales. Pero esto es un sistema que suele ser, como nosotros lo vamos a ver en pasivo. Puede ser más activo, pero nosotros siempre lo vemos como un pasivo, que esto podría ser la resistencias, los condensadores. En el caso eléctrico está la inductancia. Y lo que genera la señal podría ser fuentes, etcétera. Y la señal que sale es lo que nosotros veríamos como la señal en el voltímetro, podría ser voltímetro, amperímetro, amperímetro, lo que como nosotros la observamos. Nosotros podemos decidir qué es la señal que vamos a observar, voltaje, corriente, etcétera, y según el elemento. Entonces, ¿qué pasa? Que el profesor nos muestra la fórmula donde dice que la salida I de W en magnitud, acá está, es igual a X por W, que es lo mismo que nosotros cuando teníamos el diagrama de bloques, ¿se acuerdan? Teníamos un X, teníamos un H y teníamos una Y. Entonces teníamos que hacer X convolución de H era igual a Y, pero ahora como pasa a ser esto en el dominio del tiempo, pero en el dominio de W, tenemos que X es simplemente una multiplicación. Por lo tanto, esta misma fórmula la podemos llevar a lo que serían las magnitudes. Por lo tanto, las magnitudes serían, la magnitud de IW sería igual a la magnitud de X en W por la magnitud de H en W. De ahí viene esa fórmula.
Simplemente que como estamos en el dominio temporal, esto es después, antiguamente, en lo que era en el tiempo, este en el dominio de W, lo voy a poner acá arriba. Pero en el dominio del tiempo era de la siguiente forma. Es igual al módulo de X en el tiempo convolucionado por el módulo del H en el tiempo. ¿Fija? Simplemente cambia esto, todo esto en el tiempo. Simplemente cambia ser una multiplicación porque estamos en el dominio de W. Y te dice que los ángulos de W es simplemente la suma de los ángulos de X y H. Entonces, te está diciendo que el ángulo de I en W simplemente la suma del ángulo de X en W más el ángulo de H en W. Y con eso sacamos nosotros lo que sería el espectro de fase. Espectro de fase, y arriba tendríamos lo que sería el espectro de amplitud. Amplitud, amplitud o sería el espectro de... Y ahí está, aquí están las propiedades que si de los desfases, que un desfase temporal así se representa como los desfases temporales, si se fijan, a ver, esta parte la tiene más clara, un ejemplo, aquí estoy aplicando un time shift, ¿ya? Voy a copiarlo, porque es importante que esto quede bien claro, para después seguir avanzando. Acá, tanto en el mundo de la multiplicación, tanto en el mundo del T o del K, se queda como una multiplicación nomás. Si nosotros nos íbamos a las tablitas, la multiplicación queda igual. Entonces tenemos que I de T por K de X en T es equivalente este es el mundo del el dominio del tiempo, en el dominio temporal, como I de W es igual a K por X en W. Por lo tanto, al final las casas se mantienen constantes. No varía nada, no varía. Ni en, no varía en el mundo del temporal ni en el mundo de la frecuencia. Entonces ya nos olvidamos de esa parte y quedémonos solamente con esta parte. ¿Qué era eso que habíamos visto en la primera materia? Esto es simplemente un time shift. Entonces, si TD es igual a 2, la señal que está, un ejemplo, acá, un pulso, acá está. La señal que estaba acá, eso podría ser un step. Le colocamos T igual a 2, se mueve simplemente ahora al más grueso, acá. ¿Se fija? Entonces ese sería T menos 2 o T menos TD. Entonces simplemente es un desplazamiento. El TD podría ser cualquier número. Cualquier número. Entonces lo que te dice abajo, que igual es sumamente potente en cuanto a cálculo. Por ejemplo, acá tú tienes x de t, ¿cierto? Voy a colocar otro color para que se nota. En el cuadrito amarillo, ¿cierto? Pero acá te está diciendo que tú agarres solamente el x el x en omega y que el desplazamiento se coloque como una exponencial. Por eso es tan potente. Entonces, un ejemplo, el desplazamiento, que antiguamente era menos TD, lo voy a poner, no,
El desplazamiento que antiguamente era menos TD, ahora se representa como exponencial de menos J omega y el TD va acá. ¿Me fijas? Entonces, cualquier desplazamiento, si ustedes ven una señal cualquiera, un ejemplo Z de omega, y a ti te dicen desplácela, entonces yo le coloco, simplemente la multiplico por E a la menos W J, lo voy a poner al revés, menos JW y el desplazamiento que quiero. Entonces, si lo quiero desplazar en menos 2 le pongo 2. Entonces, esto me lo desplaza, esto me hace T menos 2. Si lo quiero desplazar en más 2 le coloco menos 2 y eso es igual en el mundo temporal de T más 2. ¿Hasta aquí hay dudas, consultas? ¿Se va entendiendo? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya. Entonces, ya con eso, vamos a seguir avanzando ya en lo que sería más la PPT como tal. Y acá te dice cómo representar, aquí simplemente te dice cómo se representa el desplazamiento, que la magnitud ¿cómo se llama? De omega, nosotros la representamos como el espectro en magnitud, y acá está el espectro de fase, pero esto es del sistema. Por eso no hay que, antiguamente, lo que nosotros habíamos visto al principio era el espectro de fase y de magnitud de las señales, pero ahora estamos viendo del sistema. ¿Por qué es importante del sistema? Porque así nos dice qué pasa cuando entra una señal. Entonces, un ejemplo, yo paso una señal rampa y acá me va a salir una señal X. Entonces yo a través del H omega voy a saber qué pasa, cuántas frecuencias pasan. Entonces, ya, pongamos que X de omega tiene de la frecuencia 1 hasta la frecuencia 100, ¿ya? Si el H de omega, te tengo que explicar el diagrama de Bode. Un ejemplo, supongan que esto es 1 y que cuando llega acá a una frecuencia 50, aquí abajo está el eje omega, un ejemplo. Voy a pasar. Imagínense que yo, mi diagrama de magnitud, mi espectro de magnitud es de la siguiente forma. Es 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 hasta 50. Omega 50. Aquí estamos en omega y acá estamos en, en HDW, ¿ya? Entonces aquí me sale 1, 1, 1, 1. Pero cuando es 50, yo me voy 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Ya? Entonces aquí me está diciendo que, este espectro de magnitud, que ya no es de una señal, sino que es del sistema, es 1 hasta 50 W omega. Y que de aquí de 50 omega vale 0. ¿Qué pasa? Yo tenía que mi X de W, lo voy a colocar en rojo,
tenía 100 W. Entonces, un ejemplo, mi X de W tenía 100. Entonces tenía un ejemplo, esto puede ser cualquier número. ¿Me fijas? Entonces aquí yo llegué a mis 50, ¿ya? Y después, obviamente es totalmente irreal, no hay 50 valores, pero lo hago como para... Ya. Y acá tengo 100 valores, ¿se fijan? 100 valores, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué habíamos dicho? Habíamos dicho que el I de omega absoluto, es decir, lo que va a salir acá arriba, lo que, este sería el I de omega. Esto que va a salir acá, su amplitud va a ser igual a X de omega por H de omega, ¿ya? Eso es lo que habíamos dicho, su amplitud. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar punto a punto. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos uno por el punto de abajo, queda el punto de abajo. Uno por el punto de abajo, queda el punto de abajo. Uno por el punto de abajo, queda el punto de abajo, y así. ¿Se fijan? Y así sucesivamente. Hasta el número 50 van a sobrevivir todos los puntos. Hasta acá. Hasta justo el 50. Pero ¿qué pasa después? El resultante, voy a ir dibujando acá abajo. Voy a dibujar estos puntos. La pongo por ahí. Ahí más o menos. Entonces, hasta ahí tenemos los mismos puntos. Creo que era un poco más arriba Ahí, acá. Tenemos más o menos los mismos puntos. Pero si se fijan, voy a borrar algunos puntos de acá para que no sean todos ceros. Y voy a poner acá estos puntos que valgan 0,5. Y estos de acá, estos hasta el 75. ¿Ya? Hasta la frecuencia 75 y acá hasta la 100. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo vea mi espectro en magnitud así, ¿qué va a pasar con los puntos de abajo? Se van a multiplicar 0,5 por el punto de abajo y eso se llama una atenuación. Se van a disminuir. Por lo tanto, el punto de abajo por 0,5 va a ser la mitad, acá. La mitad, la mitad, la mitad, hasta 75. ¿Me explico? Es la mitad. De aquí arriba se supone que tiene que haber lo mismo acá abajo. Y así sucesivamente. Entonces esos puntos de abajo vendrían siendo lo que resulta de la multiplicación de X por omega. ¿Se fijan? Y acuérdense que H es el sistema, no es una señal. Esto es como cuando, un ejemplo, nosotros entramos, cuando nosotros tenemos una resistencia, ¿ya? Y nosotros tenemos un ejemplo, un voltaje acá a tierra, pero acá vamos a tener otro voltaje a tierra menor. Es eso. Y la caída de tensión lo va a dar la resistencia. Caída de tensión. Entonces, ¿qué hace la caída de tensión? De un voltaje mayor lo lleva a un voltaje menor. Por eso la corriente va de más a menos, volt. Entonces, es como esa misma consecuencia, como vista desde el punto eléctrico, pero desde el punto de vista de que yo estoy, por esta fórmula que el profesor explicó, estoy multiplicando el h de omega por el x de omega.
Entonces, como les dije, el del 50 al 75 se va a multiplicar a la mitad porque el espectro magnitud del sistema, que es la parte pasiva, esa amplitud de frecuencia la lleva a la mitad. Y de los 75 en adelante va a ser cero, porque cero por cualquier señal da cero. Entonces usted dice, ¿para qué sirven esto? Generalmente esto sirve para filtros. No sé, un ejemplo, cuando uno tiene una señal que tiene la continua y después tú tienes 50 Hz, ¿cierto? Y después tú tienes 100, y eso no debería existir, esta parte no, esta no debería existir. Y después tú tienes 150 y después tienes 200 Hz y esto está en amperes, un ejemplo, en magnitud de amperes. Y tú dices, ya, yo no quiero ni 100, no quiero ni 150 ni 200. Entonces tú buscas un H de omega que sea 1 hasta 50. Y que de aquí, lo van a ver así después del diagrama de Bode, se vaya a cero. Y así, cuando se multiplique este H por este X de omega, el resultado va a ser el I de omega va a ser simplemente mi magnitud de 50 Hz. Porque este cero se va a multiplicar por todo eso y lo va a eliminar. Pero este es un pasivo, que pueden ser un arreglo de resistencia, condensadores, etcétera. Por lo general, los sistemas pasivos no tienden a ser mayores a uno porque no entregan energía, a menos que la acumulen. Pero generalmente siempre son de uno, son hacia abajo los diagramas de Bode, porque como son sistemas pasivos, generalmente o redireccionan las corrientes o se gastan en otro tipo de energía, etcétera. ¿Hasta aquí dudas, consultas? ¿No hay dudas? Entonces, como pasó el profesor acá, aquí el profesor hace un ejemplo con RC, te muestra un diagrama de Bode de ese circuito, uno partido por uno más J omega RC. Esos circuitos salen de la ley del elemento. Un ejemplo, cuando ustedes tienen... Lo voy a mostrar. Eso lo van a ver en control, no lo ven ahora. Pero... déjame ver. Déjame ver acá. Acá está. Les voy a mostrar una tarea que hice en control yo. Entonces, un ejemplo. Estaba este circuito, que es un circuito RL en serie con un condensador. Y hay una corriente que está circulando y un voltaje. Entonces, yo a través de la ley del elemento, que sería ¿cómo se llama? Eh, in- eh, a ver, no, esto está demasiado, qué sé yo, en la plaza. Debe ser la tarea 1. Tarea 1.3. Acá está, este sí. Entonces, un ejemplo, yo tenía este circuito y a través de la ecuación del elemento, donde digo que el voltaje de L es L por DIL en dt. Después digo que el voltaje de T es 1 partido por C por la integral de I de C en T. Y todo esto, yo hago un LBK, hago los LBK y LCK para resolver esto. Después yo hago las ecuaciones y después de desarrollar las ecuaciones, yo cuando lo tengo de esa forma, de esta forma en verde,
yo lo que hago es pasarlo al mundo del FFT. Entonces aquí tengo integral. Y ya sé que la integral en el mundo de Fourier tiene una forma. Y acá tengo una derivada. Y también sé que la derivada en el mundo de Fourier tiene otra forma. Entonces, un ejemplo, ¿cómo me quedaría esto? Así como a la rápida. Me quedaría 4000 y yo sabía que la integral eh, era uno partido por la corriente de t, uno partido por j omega por I de L en omega, ¿te fijas? Más 0,023 y sé que la derivada es simplemente j omega por I de L, pero ahora en omega, más 20,6 j omega por I de L, pero ahora en el mundo omega, 400, 4800 por j por el t, déjame ver cómo, pero todo eso se hace por tabla. Ah, ay, no se ve el color amarillo. No hay forma de cambiarlo, parece. Espera, borrarlo. Hay una forma de seleccionar todo, pero no. Bueno, lo voy a borrar todo. Si se acuerdan en la clase anterior, lo voy a pasar al tiro. En la clase número 6 hay una tablita de cómo se transforma la integral y cómo se transforma la derivada, acá abajo, fondo. Esta. Entonces, ¿qué te dice? Que cuando algo está en x de t, simplemente pasa a ser omega. Por lo tanto, todas las t se transforman en omega. También está la integral, pasa x de omega partido por j omega, ¿se fijan? Acá está, se lo voy a cambiar el color. Que es lo mismo que estaba aplicando yo. Que la integral era eso nada más. Que, em, que algo en el tiempo simplemente se cambian las t por omega. Entonces t pasaría a ser omega. Y que la derivada, por acá debe estar la derivada, que la derivada simplemente es j omega por la n de la derivada, n. Y como acá es derivada, la primera derivada, d por dt es a la uno, simplemente es j omega, ¿se fijan? ¿Hasta aquí se va entendiendo? Sí. Gracias. Entonces ahora para poder yo trabajarlo, el mismo ejercicio que les mostré, después de hacer todo lo que sería mallas de circuito, estos son simplemente mallas, que lo van a ver después en circuito uno. ¿Te fijas? Son simplemente mallas y yo llego a esta forma, a la forma de las integrales. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Todas las integrales las tengo que pasar y L va a pasar, después de pasar de T va a ser omega. Y la integral le voy a poner en rojo. Y todo eso se va a transformar en uno partido por j omega. Por lo tanto, aquí va a ser uno por j omega. ¿Ya? Después tengo que ponerle más 0,023 y la derivada. ¿Y la derivada cómo se transformaba? La derivada simplemente se transformaba en j omega. J omega por x de omega. Y esto era también, esto era por
X de omega. Ujú. Entonces esto quedaría como J omega por IL en omega, más 20,6 I L omega menos 480,000 omega menos 600 igual a cero. Entonces aquí yo pasé del dominio temporal al dominio de omega. ¿Se fijan? Y después simplifico, cuando yo simplifico esto, me van a quedar una estructura del tipo eh, X de omega, le meto la señal y omega, y H de omega. ¿Me fijan? Pero eso lo van a ver después en control. Y ustedes con esto, porque aquí van a ver una entrada y va a haber una salida. Entonces después ustedes esto lo llevan como, tienen que H de omega es igual, mira, si esto era así, X omega multiplicado por H omega era igual a I de omega, entonces ustedes para encontrar el H de omega, simplemente esto lo pasan dividiendo. De que el H de omega es igual al I de omega por X de omega. ¿Fija? Y eso es lo que nosotros ocupamos en control después. Entonces simplemente les quería mostrar cuál es la utilidad que tiene el mundo de omega. Entonces para eso sirve, para filtrar. Y así nosotros vamos determinando. Entonces, voy a seguir con la PPT del profesor y vamos acá. A través de eso aparece lo que serían los diagramas de Bode, que me habían dicho que no lo habían visto. El diagrama de Bode cuando este mundo está en decibeles y este mundo está en ángulo. Pero también hay un diagrama de Bode en amplitud, no en decibeles. Hay uno que está en magnitud y hay otro que está en decibeles. La decibeles simplemente hay que ocupar esta fórmula y pasas de amplitud a decibeles. Entonces, un ejemplo, acá este gráfico te está diciendo que deja pasar toda la continua. Cuando uno ve este gráfico de amplitud, espectro de amplitud, uno dice ya, la continua la deja pasar toda. Deja pasar toda. ¿Te fijas? Cuando yo tengo 1W, pasa 0,7 de omega 1 de X, ¿ya? Y cuando yo estoy acá en el 2 pasa 0,44 de omega 2 de X. Entonces, si yo tengo un ejemplo, un, un X de la siguiente forma, que es 1 siempre, le voy a poner 1 para omega 0, omega 1, omega 2, omega 3. Por lo tanto, mi I de omega, acá al principio sería 1, porque 1 por 1 da 1, 1. Y el segundo, el X, sería 1 por 0,7, acá me daría en 1, 0,7. Y después sería en omega 2, sería 0,44 por 1, 0,44. Van dos. Y así sucesivamente. Entonces al final se va atenuando la señal. Si se fijan que era una señal, que era un escalón, a medida que va avanzando el tiempo, va desapareciendo el escalón. Va desapareciendo y se va extinguiendo. Las amplitudes de las frecuencias. Siempre hay que hablar que son las amplitudes de las frecuencias. ¿Dudas, consultas hasta acá?
Ya. Vamos a seguir, pero es sumamente importante que entiendan esta idea, porque después, una vez que entiendan esta idea, entender el diagrama de Bode, cómo filtra y todas esas cosas se hace súper trivial, porque acá abajo salen radianes por segundo, y acá un ejemplo, 10 a la 0 es 1. Por lo tanto, aquí estaría el 10. 1, acá sería 10, por lo tanto aquí y este sería omega. Y acá, por lo tanto, también sería el mismo eje, omega. ¿Se fijan? Y ahí ustedes van viendo aquí un ejemplo que en omega, aquí el diagrama en decibeles nunca se llega a cero. Eso es importante. Cuando ustedes están en los logarítmicos, siempre son 10 elevado a menos un millón. Pero eso nunca va a ser cero, va a ser 0,0 y un millón de ceros y después un 1. Por lo tanto, también tienen que ver de repasar lo que son los diagramas logarítmicos, porque si bien son múltiplos de cero, tienen una base, log de 10. ¿Se fijan? Te cambia como el modo de ver. Pero lo vamos a ver igual, por eso lo repasan más adelante. Entonces, de aquí abajo, el profesor pasa el denoising, que es un filtrado, y pasa la derivada. ¿Se fija? Como acá, aquí, el profesor pasa lo siguiente. Vamos a... Voy a borrar esto. 7 acá. Ustedes cuando haya un bloque que no quieran ocupar, ustedes le pueden colocar, un ejemplo, un comment es para poder volverlo del color, para que esté activo. Cuando ustedes, un ejemplo, tengan algo tirado, no sé, un scope por acá tirado y todavía no quieren ocuparlo, ustedes pueden colocarle acá comment out y queda comentado con un porcentaje. Por lo tanto, yo puedo esto hacerlo funcionar y que esto no me altere en el funcionamiento. ¿Ya? Entonces, aquí un ejemplo, en lo que sería la curva de derivada, acá el profesor primero grafica, este es el bloque derivador. Eso lo único que hace es derivar la señal que entra. Y esta es la señal que el profesor puso. 0, 0,5 y 1. Entonces, un ejemplo, lo voy a hacer run para que la puedan ver. Y esa sería la señal que se muestra. Voy a ponerle... Ok. El scope. Acá está. ¿Se fijan? 0, 1 y 0. Sería la señal triangular 0, 1, 0. Si se fijan acá, la señal es 0, 1, 0. Pero, ¿qué dice? Que vale 0 en 0, que vale 1 en 0,5 y que vale 0 en 1. Entonces arriba le dice tres números de tiempo. Tiempo igual a 0, tiempo igual a 0,5, tiempo igual a 1. Te dice 0, 1, 0. Por lo tanto, es lo mismo que se ve acá. Tiempo 0, 0, en tiempo 0,5, 1 y en tiempo 1, 0. ¿Se fijan? Y la derivada, obviamente, de esto sería 2 y acá sería menos 2. Y la derivada sería m. M igual. Hay 2,
1 menos 0, ¿se fijan? Acá 1 menos 0 dividido por x2, que sería 1 menos... eh, sería, sería 0,5. Ahí va. Sería x2, x1. Entonces sería 0,5 menos 0. Y eso va a dar igual a 1 partido por 0,5 y eso igual a 2. Y después, esa sería la primera pendiente. La segunda pendiente, esta sería x1, este sería x2. Y este sería y1, este sería y2. Por lo tanto, m2 sería igual a, creo que sería 1 menos 0, sería igual a 1 menos 0,5. Pero acá tengo un x2. 1 menos 0,5 y tendría 1 menos 0. De acá me equivoqué porque de dónde sería, creo que al revés. Pues tiene que darte menos 2. Por lo tanto, aquí debería ser x1, x2. Debe ser y1 y 2. Y 2. Déjame acordar. Aquí está el negativo. Sería y2. Y1. Bueno, segundo. La de abajo está bien. Sería x2 menos x1. Sería 1 menos 0,5. Pero aquí sería 0 menos 1. Eso sería menos 2. Sería menos 1 partido por 0,5 y sería menos 2. Porque es como el punto inicial hasta el punto final. Entonces, el sistema avanza así, pero el sistema avanza así. ¿Te fijas? Y en cambio acá el sistema avanza así, y el sistema avanza así. Entonces la segunda pendiente sería menos 2 y sería 2. Es como para el cálculo de la pendiente. Entonces la integral sería, la derivada sería 2 y sería menos 2. ¿Y qué hace aquí abajo el profesor? Hace lo mismo, pero aplicando la FFT. ¿Y cuál era la FFT? ¿Se acuerdan? La FFT, para aplicar la derivada, era ponerle un J omega a la señal, pues. Entonces, por ejemplo, si yo tenía una señal x de t por d ante t. Yo simplemente esto tendría que ser J omega por x de omega, ¿cierto? Y multiplicado, esta es una multiplicación. Multiplicación. Entonces lo que hace el profesor acá en este producto es igual a ese producto. Y esto es que J omega es una constante. El profesor saca omega, porque dice que la telesimulación omega es igual a 2pi por f, ¿ya? Y f es 1 partido por t.
y te dicen que el t es igual a uno. Por lo tanto, f es igual a uno y omega es igual a 2 por pi. ¿Te fijas? Y j es igual a... en MATLAB se puede representar como i o como j. Entonces tú multiplicas la señal, esta sería la señal ordenada, porque este es el FFT shift, le multiplican el j omega. A ver, parece que ese no es el FFT shift. Este es FFT y este es el FFT shift. Queda al final, un segundo. Dos, las 2 menos 2. Las 2 menos 2. Parece que sí hay que aplicarle ¿cómo se llama? Para IFFT shift. Un segundo. Ya, ya, mira, lo que hacen acá, no, la verdad que lo que hace acá el profesor es, aquí está la señal desordenada. ¿Se acuerdan que la señal quedaba así, y después quedaba así? Y la señal realmente era así. Entonces aquí esta está ordenada. Cuando tú aplicas el FFT, te queda así, desordenada. Entonces el profesor va y la ordena. Ordena con IFFT shift. Después, cuando la señal la tiene ordenada, que es la de arriba, esta, la multiplica por j omega. ¿Ya? Y esto lo desordena, y acá lo desordena. Desordena de nuevo. Porque aquí aplica el IFFT shift. Siempre que haya un i, es el inverso de la función. Entonces aquí está el FFT, acá no hay, aquí me equivoqué. Este es FFT shift y en el inverso siempre se le pone una i antes, una i de inversa. Y ahí lo vuelve a desordenar. Por lo tanto, deja, pero este nuevo gráfico lo desordena. Y de ahí aplica el IFFT. Porque acuérdense que el FFT y el IFFT, que son los que voy a marcar en rojo, trabajan con la señal desordenada. Estos ambos trabajan con el desorden, con ese desorden. Por lo tanto, el profesor la ordena, trabaja con ella, la desordena y la mete al IFFT, que es el inverso del FFT. Y después lo grafica. Y así obtiene. Entonces, ¿qué hace? Lo multiplica por j omega y te da el resultado. Pero los j omega lo mete como, ¿te fijas? 1j por 2 por pi y acá le mete el omega. ¿Te fijas? Le mete el... ¿Cómo se llama? Al final eso debería dar 1, ¿no? Por 0,0001. Sí da 1, ¿te fijas? Entonces al final esto es un 1, ¿te fijas? Eso es un 1. Queda IJ por 2 por pi dividido 1. Porque este el paso por... te da 1.
Entonces queda J 2pi y la constante es 1. Ah, no, ese está. Aquí le hace un juego con los tiempos. Para que sean tres valores. Para que sea S y S. Para que le salga bien para que sea una serie de valores. Pero simplemente lo multiplica acá por J omega, que es como lo que nosotros habíamos dicho que la señal por J omega, la derivada era igual a J omega. Y eso salía de la PPT número 6 de acá. Que la derivada simplemente era J omega por la N por X a la W. Entonces, un ejemplo, si nosotros quisiéramos, suponte, el profesor va y te pregunta por la segunda derivada, ¿ya? Entonces, un ejemplo, el profesor va y te dice por la segunda derivada. ¿Te fijas? Entonces tú, para salir la segunda derivada, le podéis colocar dos de estos. Listo. Pero acá, esto tienes que multiplicarlo por 2. Simplemente le pones otro acá y deberías tener el mismo resultado, cero. Y acá también cero. ¿Te fijas? Cero. Porque una constante derivada da cero. ¿Te fijas? Y así sucesivamente. Porque j omega por j omega es igual a derivada por derivada. ¿Se fija? A la segunda derivada, por la fórmula que está acá que pasó el profesor. ¿Se fija? Entonces aquí dice que según el grado de la derivada, n y n es cuántas veces está multiplicado por j omega. Entonces, un ejemplo, d 2 de x de t por d t de 2 equivale en el mundo de omega por j omega al cuadrado. Y eso yo simplemente le puse un j omega y lo multipliqué por otro j omega. Y acá para hacer eso simplemente a x de t lo derivé y a ese resultado lo derivé. ¿Hasta aquí se va entendiendo? ¿Me voy explicando bien? En los comentarios. Ah. El FFT Shift y el IFFT Shift, eso nada más que para ordenar y desordenar nomás. Cuando sale Shift es